Entonces, esto por definición, podemos ver que cualquier virus de enfermedad de Newcastle debe de inducir anticuerpos y proteger contra cualquier enfermedad virulenta. Y nosotros sabemos que todas las vacunas disponibles, cuando se aplican adecuadamente, deben proteger de morbilidad y mortalidad. Pero como cualquier otra vacuna para otras enfermedades, no previene que el animal se infecte. Un animal vacunado se va a infectar con un virus virulento. No va a mostrar signos de enfermedad y no va a haber mortalidad, pero sí puede diseminar al virus virulento a través de la saliva y las heces en el ambiente. En Estados Unidos, el Código de Regulaciones Federales, que es lo que utilizamos para determinar si una vacuna es efectiva suficientemente para comercializarla, dicen que se tiene que tener un 90% de eficacia. Entonces, se va a ver mortalidad y morbilidad. Entonces, todo este trabajo nuevamente es con la hipótesis que salió de influenza aviar, donde se veía que si se hace que coincida el virus vacunal al desafío para poder disminuir la cantidad de vacuna diseminada del animal vacunado, queríamos ver qué pasaba también con el Newcastle. Entonces empezamos con una vacuna inactivada y nosotros estamos viendo en el eje de las X que es la cantidad de virus que fue diseminado, y en el eje de las X nosotros podemos ver que tomamos 4 genotipos B1, 1A, esto es para PG, que es un 6, y California, que es un 6, tenemos un clase 1, y lo tomamos de dosis infectante, y que era equivalente, y luego lo inactivamos y lo utilizamos como vacuna. Dimos una dosis, esperamos 3 semanas, de hecho fue 4 días, y luego los desafiamos con 10 a la 5.7, esto es una dosis de California que es homóloga a esta vacuna, y pudimos ver que en el día 4 había diferencia de los controles, pero sí una diferencia con las otras vacunas. Hicimos otro experimento inactivado con otras cepas y vimos la misma tendencia, y lo que podíamos ver es que había un decremento en esta diseminación oral. Con la cloacal, con la diseminación cloacal, todas las vacunas disminuían con respecto al control significativamente, pero no había diferencia entre vacunas. También en el número de aves que estaban diseminando no hubo diferencias con los controles y las vacunas inactivadas. No había en sí diferencias entre el número de aves que estaban diseminando. Entonces, estos son los anticuerpos HI que se hicieron con este experimento. Y creo que todo el mundo sabe que dependiendo del suelo, tenemos los grupos de vacunas, y estos son los antígenos que se puede hacer para hacer una prueba HI, dependiendo cuál escojan, va a afectar el valor que se obtiene. Entonces, si se vacuna con B1 y utilizamos un antígeno B1, entonces vamos a pensar que el título, por ejemplo, al virus de desafío California es de 300, pero va a ser solo un tercio de esto, que 96 de hecho es arriba de 40, es una buena respuesta, pero eso es lo que obtenemos. Y entonces lo que queríamos era continuar y hacer la misma prueba con vacunas vivas, pero debido a que California es virulento no lo podíamos usar. Entonces tuvimos una cepa de Anhinga que no causa enfermedad en aves CPF. Entonces uno de los científicos y el doctor Yun hizo una recombinante Anhinga, y esto permitió poder manipular el plásmido, y entonces pudimos sacar el HN del virus Anhinga y poner el de California. Y entonces hicimos lo mismo con el F y el HN. Entonces ustedes pueden ver la recombinancia que hicieron. Aquí está el tipo silvestre, el Anhinga tipo silvestre y el California. Este es el recombinante y el reemplazo que se hizo de las glicoproteínas. Entonces, esto nos permitió probar el genotipo, las vacunas del genotipo 5 contra el genotipo 1 y 2.
contra desafíos con genotipo 5 virulento o genotipo 2, dependiendo del virus de desafío que usáramos. Entonces teníamos el mismo diseño experimental, también con aves SPF de 4 semanas, usando una dosis vacunal, esperando 3 semanas y después desafiando. Entonces, lo primero que notamos fue que el número de aves que estaban diseminando la vacuna viva no se probó muy bien. Y ustedes pueden ver que cuando el homólogo, cuando la sota era desafiada con Texas GB, porque teníamos dos genotipos 2, teníamos unas aves diseminando, pero cuando era California, o sea, era lo mismo que el virus recombinante. Entonces, estos son los anticuerpos H1 que fueron con este experimento. Y ustedes pueden ver que el recombinante es mucho mayor que los con la vacuna la sota. Pero lo que quiero que noten es que las aves que fueron vacunadas con la recombinante tenían un título sino más alto que el de la sota. Y que bueno, esto lo vamos a ver más adelante también en otras diapositivas. Para diseminación vimos la tendencia con las vacunas inactivadas, lo cual es mejor, hubo un mayor decremento. Entonces, de B1, cuando teníamos el recombinante Hanjinga y el homólogo con el GNH, y bueno, pues vimos que hubo una disminución en la diseminación, y esto fue con hisopos orales. Y luego, aquí ustedes pueden ver que la combinación homóloga nuevamente, cuando tenemos la sota con el Texas, fue menor que la sota California. Pero como recuerdan, estas aves de aquí tenían 4 veces más títulos HI que la sota. Entonces, las aves la sota diseminaron menos Texas y GB. Entonces sugeriríamos que la especificidad era muy importante, además de la cantidad de los anticuerpos HI que se tienen. Entonces, las conclusiones generales de este trabajo con virus vivo fueron que nosotros, de hecho, podíamos afectar la cantidad de virus diseminado y el número de aves diseminando dependiendo de la vacuna que se usaba. Y cualquiera de las vacunas vivas, incluso las primeras que realmente estaban diseminando más que la vacuna inactivada homóloga, mejor que tuviéramos. Y la homología entre la vacuna y el virus de desafío puede ser más importante si se usa una vacuna inactivada debido a esto. Entonces, eso nos lleva a lo que es el experimento que hicimos en la baja en producción de huevo. Cuando, bueno, el doctor Lucio me decía que había datos de campo en donde tenían vacunas homólogas inactivadas para reducir esta baja en producción de huevo que se ven con Newcastle, y bueno, luego estar viendo qué pasaba con recombinante de una cepa más reciente de México, y que había algunos manuscritos de Asia que estaban reportando lo mismo con vacunas homólogas y recombinantes. Entonces, las metas fue ver si podíamos reproducir estos datos en el laboratorio, porque teníamos aisladores BSL-3, o sea, de bioseguridad nivel 3, y tener un modelo sistema que de hecho nos estuviera mostrando qué pasaba con la baja en la producción de huevo, y si podíamos hacerlo, ver si podíamos afectar o sea, influenciar más bien esa producción de huevo. Entonces, como lo que sucede con Newcastle, cuando nosotros vemos en la literatura, la gente lo ha notado desde hace mucho tiempo. En 1953, Wiswell y Morrill hicieron un experimento muy interesante con lo que es calidad de huevo y producción, y relacionaron los niveles de HI con la patología
y la calidad de huevo. Trabajaron mucho con lo que es la calidad del cascarón, el grosor del cascarón, y una de las cosas que ellos resumieron al final de su trabajo fue que había un problema funcional con la granula del cascarón después de la infección con Newcastle, y también vieron que los niveles de calcio eran al punto más bajo cuando la producción estaba en su punto más bajo después de la infección. Y bueno, de hecho eso es algo que se puede utilizar, si se está suplementando calcio para ayudar a que, pero bueno, no sé si se hace mucho esto acá o no, pero bueno, hay otro trabajo más reciente en el 2006 que utiliza pollos de un día de edad y bueno, es un sistema un poco artificial porque usan estos pollos tratados con estrógenos. Tienen 3 grupos, uno con anticuerpos maternos, también tienen un grupo que tiene una vacuna con una respuesta primaria y un grupo que ha recibido vacunas múltiples. Sus conclusiones es que no solo es la cantidad de anticuerpos HI que se tengan, sino también el origen de los anticuerpos. Entonces, las aves que tenían anticuerpos maternos tenían los niveles más altos de HI para ser protectores y era mejor primaria, la respuesta primaria, pero aún mejor era la secundaria, y también tenía que ver con la cepa